Hola, buenas noches a todos. Les habla una vez más su servidor Guillermo Huerta Guerra, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. La meditación para esta ocasión la hemos titulado Testigos Confiables. Y como siempre, primeramente pedimos a Dios que prepare nuestros corazones para que estos momentos de reflexión sobre su palabra sean de bendición y de edificación para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. Principiemos con esto. Mire, usted se puede parar en una esquina y preguntar a cada uno de los que vayan pasando si creen en Dios. Y la mayoría le va a contestar que sí. Inclusive, es posible que alguien se llegue a enojar y que en tono molesto le conteste, pues claro que sí, eso ni se pregunta. Sin embargo, resultados muy diferentes obtendría si los cuestionara de la siguiente manera. Oiga, ¿usted cree en Jesús? Algo sucede con la gente cuando oye el nombre de Jesús. Se molesta, elude la pregunta o continúa su camino sin siquiera voltear a ver al que estaba haciendo la encuesta. Al respecto, alguien daba esta explicación. Decía, es que cuando se pregunta si se cree en Dios, mucha gente siente que el sí o el no que lleguen a dar como respuesta no creará polémica porque tienen la idea salvadora de que el Dios en el que nosotros creemos es el mismo en el que ustedes creen, pues Dios es el mismo para todos. En cambio, cuando les preguntan si creen en Jesús, sienten que el sí o el no que lleguen a dar como que les limitaría a creer solo en Él y que ya no podrán creer en los santos o imágenes como se les inculcó desde niños. Ahora bien, gran parte de la gente, ya sea que lo hagan de corazón o de labios hacia afuera, dice creer que Jesús sí existió, que fue real, pero que no cree en Él. Aceptan lo anterior y no ponen objeción alguna a su existencia, pues dicen que desde el momento en que dividió el calendario, tuvo que haber existido. Pero hasta ahí. Nada de creer en Él como el Salvador, como el Mesías o como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, además de que sea por fe, ¿por qué creemos en Jesús? ¿O en qué se sustenta nuestra fe en Él? Veámoslo así. Si alguien pregunta si existió Newton, Pitágoras o inclusive Benito Juárez, es casi seguro que la respuesta sea un rotundo sí. Pero entonces, como consecuencia, seguiría esta pregunta. Oiga, ¿y en qué se basa para decir que así vivieron? ¿Usted los vio? ¿Los conoció? No, claro que no. Entonces, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo está tan seguro de ello? Aquí las respuestas pueden ser muy variadas. Algunos podrían decir, pues porque sí, es obvio, todo el mundo lo sabe. Otros dirían, lo aprendí en la escuela. Y otros más afirmarían, porque lo leí en un libro. Sea una u otra la respuesta, se tiene que indagar qué tan confiable es quien lo dijo o qué tan confiable es el autor del libro donde lo leyó. Y aún así, hay que llegar a convencerse de qué tan confiables fueron los testigos que aportaron datos para el libro en cuestión. Pues suele suceder que muchos expresen muy bien de alguien, pero también puede ser que otra cantidad igual de gente se exprese mal de la misma persona. En el caso de Jesús, Dios puso al alcance del hombre todo lo necesario para que no hubiera duda de su divinidad y de la misión para la que fue enviado. Empezó desde antes con las profecías que anunciaban que sería de los descendientes del rey David, que nacería en Belén,
que iría a Egipto, que viviría en Nazaret, que sanaría leprosos, cojos, paralíticos y que a los sordos los haría oír y a los ciegos los haría ver, que sería varón de dolores y despreciado por los hombres, que moriría en una cruz y que al tercer día resucitaría. Sin embargo, con todas las profecías cumplidas, la gente seguía dudando. Inclusive, Juan el Bautista, el profeta que era respetado por muchos, cuando lo vio llegar al Jordán para ser bautizado por él, lo presentó como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por si esto fuera poco, en ese lugar y después del bautismo de Jesús, muchos tuvieron la oportunidad de presenciar la forma en que la Trinidad se manifestó allí. Con Jesús subiendo del agua, el Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma y la voz de Dios que se dejó escuchar desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, con todas las maravillas, señales y prodigios que Jesús hizo a más no poder, la gente no creía en él. Sin embargo, los que habían sido sus discípulos fueron los encargados de convencer al mundo de la veracidad de todo lo que había hecho Jesús. A ver. ¿Cómo? ¿Los discípulos? Ellos son los testigos confiables sobre los que se basa la verdadera historia de Jesús y nuestra fe en él. ¿De veras? ¿Usted confiaría en lo que proclamaba ese puñado de hombres? Entonces déjeme leerle lo que Mateo escribió sobre ellos de esta manera. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Que la gente del pueblo dudara como quiera, se podría entender. Pero que sus seguidores hicieran lo mismo, como que da la idea de que hay una pieza que no encaja en el rompecabezas. Entonces, ¿por qué creemos en lo que ellos predicaban de Jesús si antes dudaban de él? Miren, podemos confiar en el testimonio de los apóstoles porque de ellos, según lo que se sabe, 11 murieron como mártires por predicar sobre la resurrección de Jesús y por creer en él como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ellos fueron torturados y flagelados y finalmente se enfrentaron a la muerte. Pedro, Andrés, Felipe, Simón, Bartolomé y Santiago, hijo de Alfeo, murieron crucificados. Mateo y Santiago, hijo de Zebedeo, a filo de espada. Tadeo, asesinado por flechas enemigas. Santiago, el hermano de Jesús, apedreado. Tomás con una lanza. Y el único que murió de muerte natural fue Juan. Pero los otros 11 fueron torturados hasta la muerte. La respuesta que suele oírse después de escuchar lo anterior es: ¿y eso qué? Eso no prueba nada. Hay mucha gente que muere por defender una mentira. Sí, es cierto que muchos mueren por defender una mentira, pero porque pensaban que era verdad. Ahora bien, si la resurrección nunca hubiera ocurrido, es decir, si tal hecho hubiera sido falso, los apóstoles se habrían dado cuenta de ello. Es imposible demostrar que los 11 hayan sido engañados. Si así hubiera sido, estos 11 hombres no solo hubieran muerto por una mentira, sino que además habrían muerto por algo que sabían que era mentira. Y esa es la diferencia con la premisa anterior. En resumen, es importante saber la forma en que murieron los discípulos, pero es más importante saber
que todos ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe. Si Jesús no hubiera resucitado, los discípulos lo hubieran sabido. Ninguna persona estaría dispuesta a morir por defender algo que sabe que es una mentira. El hecho de que todos los apóstoles estuvieran dispuestos a padecer horribles muertes por no renunciar a su fe en Cristo es una tremenda evidencia de que ellos realmente volvieron a ver y a convivir con el Cristo resucitado. Y es que en muy pocos días les tocó ver muchas cosas, como ver a su maestro entrar a Jerusalén sentado sobre un pollino, ver a una multitud que le tapizaba el camino con mantos y con ramas, ver al revolucionario más pacífico de toda la historia limpiando la casa de su padre, ver a su Salvador con una corona de espinas sobre su cabeza, y finalmente ver una tumba vacía transformada en el lugar donde se habría de acunar la fe de todos los que como usted y yo creemos que Jesús murió y resucitó para darnos vida eterna. Que Él les bendiga hoy y siempre. Amén.